Ya, ya. La tecnología a veces me supera. Ya. Ya, la guía de hoy como que no tiene mucho, bueno, todo tiene que ver, ¿ya? Pero la clase pasada, para los que todavía no han visto la clase, se trató de ecuaciones en primer grado, ¿ya? O sea, cómo despejar una incógnita, solo una. O sea, en las ecuaciones cuando hay un x y el x está elevado a 1 y ustedes tienen que saber qué valor toma, ¿ya? Ahora vamos a como alejarnos un poco de eso y vamos a ver álgebra, ¿ya? El álgebra se ocupa mucho y en la PSU, no sé cómo hace, no, ahora también me entra, pero no sé si va a entrar tan heavy, pero se ocupa mucho, no tan solo como en la sección de álgebra, pero también se ocupa mucho como para entender todo y como para agilizar los cálculos. Así que es súper importante que capten muy bien esto, ¿ya? Ya, en primer lugar, expresiones algebraicas. Ya, hasta ahora solo hemos visto expresiones numéricas, o sea, números operándose, ¿ya? Pero ahora vamos a cambiar los números por letras. Entonces, cada letra, así por ejemplo en la expresión que se ve acá, aquí abajo decimos ya, cada letra va a valer un número. Entonces el A va a ser -2, el C1, B3, el X va a ser 0, el M -1, el N2. Ustedes le pueden dar cualquier valor, o sea, cualquier letra, de la A a la Z. Pero es súper común ocupar la A, la B, la M, la N, la P y la Q. Y el X y el Z. Y el I. Como que, por ejemplo, no sé, hay letras que no son mucho, ¿ya? Pero eso no importa. Cada letra da lo mismo, de la A a la Z, cualquier letra. Esperen, déjenme ver algo aquí. Como que ya. Ya, entonces si me dan una expresión así y reemplazo los números, aquí en este caso, por ejemplo, aquí dice 4a al cuadrado, reemplazo el a por el -2, porque aquí me dice que era el -2, y al cuadrado, por 3 dividido en 1 más, y así sucesivamente, ustedes ya tienen puros números, entonces ustedes dicen, esto ya yo lo sé hacer, entonces lo operan y les da 34, ¿ya? Entonces, así es como se opera álgebra si es que te dan los números, ¿ya? Términos semejantes, ¿qué son? Ya, ahora no siempre se evaluará una expresión algebraica, sino que se buscará reducirla hasta dejarla lo más pequeña posible. Claro, por ejemplo, si ven esta expresión algebraica, porque tiene letras, es horrible, ¿ya? Porque tiene muchas letras, ¿ya? Pero si nosotros vemos, por ejemplo, esto es un término, este 4a cuadrado b partido c es un término, este es 3bx es otro término, 7mqn es otro término. Entonces, términos semejantes es cuando los dos términos se parecen. Entonces, por ejemplo, no en ese ejemplo, pero por ejemplo un término dice AB y el otro también tiene una A y una B, entonces son semejantes, porque los dos tienen A y B. Entonces, esos son los términos semejantes, ¿ya? Y esto se ocupa para reducir las expresiones que son enormes. Uno como que se ocupa en la álgebra, uno puede reducirla a que sean más chiquititas y después si uno las quiere reemplazar por números es mucho más fácil de operar. Ya, para lograr esto se hace una reducción de términos semejantes. Dos expresiones tienen términos semejantes si tienen idéntico factor literal, es decir, tienen las mismas letras y su respectivo exponente igual. Claro, no es lo mismo un a cuadrado que un a, es distinto. ¿Ya? Si un término tiene una a cuadrado y el otro tiene una a sola, no son términos semejantes, eso es muy importante. Ahora vamos a ver más. Ya, reduzca la siguiente expresión. Ya, reduzcamos. Voy a ocupar la pizarra. Ya, es menos 2x cuadrado y más 7x cuadrado y cuadrado menos 2 más 5x cuadrado y... Ya. Oh, eso es de la clase pasada, para los que no vinieron, ¿ya? Todas las semanas estuve ahí sin ser bueno. Bueno, ya. Entonces me piden reducir esta expresión. ¿Y qué tengo que hacer para eso? Encontrar los términos semejantes, ¿ya? Por ejemplo, acá hay un 1 y aquí hay un 2. Y si se fijan, no tiene ninguna X, ninguna Y, nada. Entonces, son términos semejantes, porque son puros números. Entonces, encerremos. 1 menos 2. ¿Y eso cuánto me da? 1 menos 2.
pero sí, me da menos 1. ¿Ya? Después, nosotros vemos que aquí hay un menos 2x cuadrado. Perdón. Uy, rayé la pared. Ya. Aquí hay un x cuadrado y un y cuadrado. Ya, entonces también tengo que buscar otro término que, sin importar el número que está acá, tengo un x cuadrado y un y cuadrado. ¿Ya? Entonces, este no, tiene un x cuadrado y un y, así que no. Pero este sí, pues este tiene un x cuadrado y un y. Entonces quedaría esto con e. Y si fijan, este tiene x cuadrado y un y, entonces no tiene el y al cuadrado, entonces no. ¿Ya? Entonces ustedes lo operan. Y sería menos 2 más 7. Y eso da 5. Más 5x cuadrado y cuadrado. ¿Ya? Y después, si se fijan, los dos que quedan son términos semejantes. Quedan x cuadrado y un x cuadrado y. Entonces, ahí se dice menos x cuadrado, entonces como tener un menos 1. Entonces queda menos 1 más 5 me da 4. 4x cuadrado y. Y eso, pues, ahí lo redujimos. Para eso es todo. ¿Tienen alguna duda? ¿Entendieron bien? ¿Me expliqué bien? ¿Lo puedo hacer otra vez o hacemos otro ejemplo? Ya. Ya, aquí dice se ordena. Ya, aquí lo que pueden hacer es ordenarlo. Es bueno así como ordenarlo, pero lo que pueden hacer es como encerrarlo en distintos colores, o si no tienen tantos colores, yo lo que hago es, por ejemplo, uno hacerle un círculo, al otro hacerle como zigzag, el otro hacerle una línea. Y así como, y después cuando ya los clasifiqué todos los términos semejantes, digo ya, primero los círculos, y hago los círculos, después los que están en zigzag, y hago los zigzag. Entonces, eso, pues ahí como que ustedes se la tienen que ingeniar. Yo hago eso cuando uno tiene la grafito, ¿no? Entonces uno hace eso, ¿no? Aquí ocupé los colores y traté de ser más didáctica, ¿ya? Pero eso, ¿ya? Eso es como simplificar por los términos semejantes. Y ahora vamos a ver multiplicación de polinomios. Ya. Para multiplicar polinomios, la forma más común de realizarlo es término a término. ¿Qué es un polinomio? Es cuando hay hartos términos. Por ejemplo, esto es un polinomio. Y este es otro polinomio, aunque ese polinomio tiene un nomio, tiene un término, pero este tiene 3, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cómo se multiplican este polinomio con este polinomio? ¿Ya? Es término a término. Y hagámoslo en la pizarra. Ya. A, B, C, más C. Ya. Entonces, ¿cómo multiplico el polinomio? Término a término. O sea, yo agarro este y lo multiplico por el primer término, después por el segundo y después por el tercero. ¿Ya? Entonces, primero A por B da AB. ¿Ya? Pues A por ABC da A al cuadrado, porque hay dos A. A por A al cuadrado. B y C. Y después A por C. AC. Ya. Y así es como se multiplican los polinomios. Ahora veamos otro ejemplo, que es más complicado, porque igual este era como, ya multiplicamos la A por este, la A por este y la A por este. Pero ¿qué pasa si no tenemos una A, sino que tenemos dos términos? Entonces, veámoslo A. ¿Bien? Veámoslo A. Vamos a ver cómo era. A más B por C más B. Creo que dice así, ¿cierto? No, B más C. B más C. Ya. Entonces, es lo mismo, es la misma base, término a término. Entonces, ¿cómo sería? El primer término por el primer término del otro. Entonces sería A por B, ya vamos a hacer líneas, ¿ya? A por B, ¿cierto? Más, porque, bueno, más, A por C. A por C. A, C. Después,
seguimos con el segundo término, que es la b. b por b, que es b al cuadrado, más b por c, que es bc. Ya. ¡Tarán! Así es como se multiplica término a término. O sea, se multiplican los polinomios, término a término. Ya, bueno, y ahí sale en la pantallita cómo resulta. Así funciona. Ya. No, esperen. Voy a dejar de grabar un poco. Ya, ahora sí. Ya vamos a seguir. Y ahí multiplicamos término a término, y eso es multiplicación de polinomios. O sea, ustedes pueden practicar más, pongan cualquier letra y multiplíquenla. Así, término a término, calmadamente. Porque igual a veces uno se confunde, es pega. Así que háganlo tranquilo, ¿ya? Porque tantas letras iguales se confunden, entonces háganlo tranquilo. Ya, productos notables. ¿Qué son los productos notables? Ya, son un producto que sigue reglas fijas. Entonces tienen fórmulas. Son como notables. Son como productos como estos. Ya, por ejemplo, A más B por A más B es A más B cuadrado. Ese es un producto notable, porque por ley te va a dar A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Entonces, estas cosas ustedes se las tienen que aprender de memoria. ¿Ya? Se los digo firme. Pero como ven ahí en la pantallita, multiplican término a término, como lo hicimos con el ejemplo anterior, les da esto, y si se fijan, hay A más B más A más B, o sea, AB más AB. Entonces, esos son términos semejantes, entonces yo los puedo sumar. Entonces me da 2AB. Entonces, en conclusión, A más B al cuadrado es A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Entonces, ¿cómo se dice? Que el cuadrado de binomio, que es el producto notable cuadrado de binomio, porque es binomio es por monomio tiene un término, binomio tiene dos términos. Entonces, es el cuadrado de un binomio, porque A más B es un término más otro término, ¿no? Entonces, es el cuadrado de binomio, se dice que es el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces, ustedes apréndanselo de memoria, porque no siempre va a ser una A y una B, ¿ya? Puede ser X más XY al cuadrado dividido 2 más otra cosa rara, pero sigue siendo un cuadrado de binomio, ¿ya? Entonces, eso, el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si en realidad este binomio no se está sumando, sino que se está restando? ¿Ya? Entonces, sigue siendo un cuadrado de binomio, pero se están restando, entonces tiene un signo negativo. Y si ustedes lo desarrollan, ¿ya? Queda distinto. Acá, a esto me refiero. A esto que dice acá, ¿ya? Bien. ¿Ya? Ya. No tiene ese seco. Tengo que hacer eso desde que ocupaba lápiz de escritura. A menos B. Menos B al cuadrado. Ya, eso es lo mismo que tener A menos B por A menos B. ¿Ya? Entonces, A por A al cuadrado. A por menos B da menos AB. Menos B por A da menos AB. O menos BA, menos AB o menos BA es lo mismo, ¿ya? Menos B por menos B da más B al cuadrado, porque menos por menos es más, por eso da un más. Entonces, si se fijan, el AB, aquí hay un menos AB, entonces da menos 2AB, ¿ya? ¿Ya? ¡Tarán! Por eso da eso, ¿ya? Entonces, la conclusión es eso que sale ahí abajo, que cuando se están sumando los dos términos, el 2AB, chucha, me cae, ya. El 2AB queda positivo, y si se están restando, el 2AB queda negativo, ¿ya? Así que eso.
Ya, aquí hay un ejemplo, ven, como se fijan, no siempre va a ser una A y una B, es solo para el ejemplo, van a aparecer cosas más feas, y cada vez más feas, ¿ya? En este caso hay un 3A más N, ¿ya? Ahí como que piden que lo resuelva, yo creo que sí lo voy a resolver. Ya vamos a ver, resolvamos. No, vamos a resolver otro, vamos a hacer otro, distinto, ¿ya? Uno más difícil. Voy a ver. No, este, ya. Entonces, hagamos 2n menos 5mn. Bien, es un binomio, ¿ya? Esto va a ser al cuadrado. Ya. Es un binomio porque, aquí hay dos letras, pero eso no importa, sigue siendo un binomio, ¿ya? Porque aquí hay un término y aquí hay otro término, está restando. Hagámoslo con la formulita, o sea que el primero al cuadrado menos el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, el primero al cuadrado es 2n al cuadrado, ¿ya? Menos el primero, que es 2n, por el segundo, 5mn, ¿ya? Ahí cuando uno dice menos, el primero por el segundo, uno ignora que el 5 tiene un menos, o sea, como que nosotros ya operamos eso, por eso va el menos ahí, ¿ya? Más el segundo al cuadrado. Ya, entonces operamos. 2n al cuadrado es 2 al cuadrado, 4, n al cuadrado, n al cuadrado. Ya. Menos 2 por 5, 10. N por mn da n al cuadrado, ¿ya? Porque hay dos veces una n, ¿ya? Más 5 al cuadrado, que es 25, m al cuadrado, n al cuadrado. ¡Tarán! Eso es, con la formulita. También lo podríamos hacer diciendo esto por esto mismo y yendo término a término nos daría exactamente lo mismo, pero para eso está la formulita para simplificar las cosas. Ay, me equivoqué. Sí, ya, me equivoqué. Como había un 2, sí, ya. Este era el doble del primero por el segundo. Entonces le ponemos un 2 acá. Y multiplicamos por 20 m cuadrado más 25m cuadrado m al cuadrado. Ya. No más que estaba el Daniel acá. Daniel es mi pololo, se los presento. Ya. Está cocinando. Pizza. Ya. Eso, pues, ya. Tengan cuidado con eso, que no les pase lo que me pasó a mí, ¿ya? Pero los humanos se equivocan, ¿ya? Así que, eso. Recuerden, si se fijan, me confundí porque había un 2 acá y aparte tenía que ponerle un 2, entonces como yo le puse un 2 fue como, oh, ya está el 2, y mi mente como que lo pasó por, así como que, ¡pum! Entonces, no, tengan cuidado. Así que por eso tienen que practicar mucho, ¿ya? Esto es porque no practicamos mucho, ¿ya? Es porque uno pierde como el tren o porque uno simplemente se equivoca. Para evitar esos errores, practiquen harto, ¿ya? Binomio con término común, ¿ya? Ya, esto quizás no es tan necesario de aprendérselo, así como siéndoles muy sincera, ya como, pero igual quizás sí. No sé, vean. Como que estas cosas como que igual no son tan recurrentes como el cuadrado de binomio. Ese se lo tienen que saber así, sí o sí, de verdad. Les va a simplificar mucho las cosas. Ya. Son binomios que tienen el binomio con término común. Son binomios que tienen un término similar y el otro distinto. O sea, aquí comparten el x. Entonces, el x sería el término similar. Y el a y el b serían el término distinto. ¿Ya? Entonces, multiplican término a término y les da eso. Y si se fijan, ¿qué pasa? ¿Por qué como que de repente de esto pasó a esto? Porque factorizamos por x, ¿ya? Factorizar es porque cuando dos términos comparten la misma letra o el mismo número, ¿ya? Por ejemplo, a ver, vamos a borrar eso.
Ya. No sé, cuando comparten como el mismo factor, ¿ya? O sea, sí o sí van a compartir el mismo factor, sea un número o una letra. Ya, se llama factorizar. Y ahí lo que hace es factorizar, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos 20 n más 15m, nosotros podemos factorizar por 5, ¿ya? Porque si se fijan, 20 es lo mismo que 5 por 4, n, y 15 es 5 por 3, m, ¿ya? Entonces factorizo por 5, dejo el 5 afuera y abro un paréntesis, y pongo 4n más 3m. Entonces, como que es lo mismo. Esto de aquí es lo mismo que esto de aquí y es lo mismo que esto de aquí. Vamos a ponerle, ¿ya? Pero escrito de manera distinta, factorizada, ¿ya? Entonces, si se fijan, si yo multiplico 5 por 4n me da 20n y 5 por 3m me da 15m. Entonces factoricé por 5. Ahí hacen lo mismo, pero en vez del 5 sacan el x, porque comparten el x. Entonces, por eso queda a más b y un x afuera, ¿ya? Eso pasa, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo, yo creo que no lo voy a hacer. Aquí hay otro ejemplo, tampoco, vamos a hacer otro ejemplo. A ver, voy a hacer otro ejemplo. Esto, tienen que compartir el término. Entonces, por ejemplo, ya, aquí comparten el 7a, el otro es distinto, ¿ya? Entonces, no, sí, ya. ¿Cómo se hace? Hagámoslo con la formulita, ¿ya? Entonces sería el primero al cuadrado, porque el que se repite, entonces sería 7a al cuadrado, ¿ya? Después, aquí hay un más, ¿ya? Aquí hay un problema, ¿ya? No se pueden llevar por la fórmula tal cual. ¿Por qué? Porque hay un más y acá hay un menos y en la formulita hay dos más, entonces las cosas van a cambiar mucho, ¿ya? Pero si se fijan hay un ejemplo abajo en el que aparecen así. Y dice, se encuentra el término que los distintos términos son 4 y menos. Ya, a ver, hagámoslo como dice la fórmula y en realidad sí. Ya, lo que pasa, lo que tienen que hacer para que les resulte bien y los signos no desarmen todo, tienen que fijarse de dónde proviene la fórmula realmente, ¿ya? Si se fijan, los signos aparecen al final. En el primer término no importa el signo, va al cuadrado, pero porque el signo se va, si tengo un signo negativo el primero, da lo mismo. Pero desde adelante sí importa, ¿ya? ¿Por qué? Porque este AX quedaría como menos AX. Sí, solo sí. ¿Saben qué? Vamos a hacerlo paso a paso y se lo voy a... Vamos a hacer todo lo... Para que lo entiendan mejor, porque quizás se me perdió un papel. Si lo explico como así como con palabras, no me voy a explicar bien. Ya, x más b. Ya, esto da x al cuadrado más x por a más b al cuadrado. ¿Ya? Ya. Pero si tenemos, por ejemplo, x menos a por x menos b, o sea, ya, más b, vamos a hacer este ejemplo primero. Tenemos x por x me da x al cuadrado también. X por b me da bx. Menos a por x me da menos ax. Y menos ab. Menos ab. Ya. Entonces, si se fijan, esto cuando lo pasamos a esta parte factorizando por el x, queda x cuadrado más factorizamos por x, b menos a. Menos ab. Ya. Entonces, así queda. X menos a
x más x menos b, queda x al cuadrado menos bx más ax menos ab, y cuando factorizamos por x queda más x por menos b más a, pongámosle a menos b. Esto es lo mismo que poner menos a más b, ya, pero los pongo así con el menos al medio como para que se vea más bonito, o sea, como una cuestión estética, ¿no? Porque esto es lo mismo que poner ¿ya? Es lo mismo, estas dos cosas, ¿ya? Eso es lo mismo, ¿ya? Menos AB, ¿ya? Y si ambos tienen menos, queda x cuadrado, x menos b queda menos bx, menos a por x queda menos ax. ¿Se ve en la pantalla? Sí, se ve, ya. Y menos a por menos b da más ab, ¿ya? Entonces, cuando factorizamos por x, da menos b menos a, más ab, ya. Entonces, ya, ustedes recuerdan al principio que dije que en realidad como que esto era como, que esta fórmula no era como tan necesaria, no la preguntaban tanto, ya, es por esto, porque no es como el cuadrado de binomio que es un signo el que cambia y tenéis dos casos y es como súper fácil como resolverlo si es que te lo aprendiste de memoria, o sea, si está más, el 2AB queda más, y si está menos, queda menos 2AB. Ya, aquí no, hay 4 casos distintos porque los dos signos pueden cambiar y dan estas 4 variantes. Entonces, por eso yo recomiendo que no se lo aprendan de memoria, pero sí, cachen que esto puede variar mucho, ¿ya? Entonces, eso, lo mejor es de que cuando se enfrentan a estos casos así, ya, cuando se están sumando, easy peasy. Pero cuando tienen una resta, como que ya se va, explota, ¿ya? Entonces, cuando tienen una resta, háganlo paso a paso, ¿ya? Porque, o apréndanse de memoria esto, ¿ya? No sé qué les tinca más, ¿ya? Pero, si bien pasa eso, podemos observar que, si bien pasa de que es súper confuso, podemos observar de que igual se cumple una regla, ¿ya? En lo que está multiplicando el a más b, si nosotros vamos acá, aquí también tendríamos que tener el a más b, y nuestro a más b sería menos a más b, menos a más b. A lo que quiero llegar, quizás no se entendió mucho eso que dije aquí. A ver. Lo que nos dice la fórmula 1, donde ambos se están sumando, es que aquí vamos a encontrar los dos términos que son distintos, en ese caso el a y el b, sumados, ¿ya? Entonces, aquí se debería cumplir lo mismo, o sea que lo que está multiplicando aquí es sumar los dos términos que son distintos. Y efectivamente, sumo el menos a y el b y me da menos a más b. Aquí voy y sumo el a y el menos b y me da a menos b. Y aquí sumo el menos a y el menos b y me da menos a menos b o menos b menos a. Entonces, a eso quería llegar, ¿ya? Entonces, como que ya, puede ser muy confuso y son muy distintos, pero la regla se cumple igual, ¿ya? Que se suman al final los dos términos que son distintos. En ese caso el a y el b, en el caso del ejemplo el 4 y el menos 7, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Por ejemplo, si vamos al ejemplo del 4 y el menos 7, efectivamente, aquí sumo 4 menos 7, que sería 4 más menos 7, 4 menos 7. Y lo sumo me da menos 3, ¿ya? Y en el chuta, aquí me equivoco. Era un AB, ¿ya? Eso pasa con el que está multiplicando el X, el en medio, X, y con el último, con el AB, pasa que multiplicáis esos dos términos. O sea, en el primero, en el X lo sumáis y acá los multiplicáis, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el AB, aquí tendríamos menos A por B, que da menos AB, aquí tenemos A por menos B, que da menos AB, aquí menos A por menos B, que da AB positivo. Entonces, en este ejemplo y en este,
tienen el mismo signo, menos menos, más más. Entonces al final, cuando se multiplican, da más. En cambio, en los dos ejemplos de aquí, acá hay menos más y más menos. Entonces cuando se multiplican, da menos. Por eso hay un menos. ¿Ya? Entonces, igual es necesario que se lo aprendan, pero como la base. ¿Ya? Pero es muy importante que sepan de dónde viene y por qué varía tanto. Y por qué varía tanto. Ese por qué es súper importante. ¿Ya? Así que la base siempre es esto, ¿ya? Esto, que sumáis los dos que son distintos y después los multiplicáis, ¿ya? Eso, ¿ya? Después cuando vayan a los ejercicios probablemente se den cuenta, y en todos los ejemplos, los ejercicios PSU, de que uno puede ir de un lado a otro y viceversa. O sea, a mí me pueden dar esta forma y yo lo llevo acá, o a mí me pueden dar esta forma y lo llevo acá, en cualquiera de los casos, ¿ya? Y es mucho más común que aparezca un ejercicio aquí y que para resolverlo tengáis que cachar, así como, oh, pero esto es una, ¿cómo se llaman estas cosas? es un binomio con término común, entonces lo puedo pasar a esto, ¿ya? Entonces es súper importante eso, y que sepan la regla fundamental de que lo que está multiplicando al x son la suma de los dos términos distintos, y después lo último es la multiplicación de los dos términos distintos. Ya. Ahí, hagamos el ejercicio. ¿Quieren hacer el ejercicio? En realidad no sé qué tendría que se llama el ejercicio, porque aquí hay un x más 4, aquí están los dos términos distintos y aquí hay dos términos iguales, ¿ya? Así que eso, si quieren que haga un ejercicio, díganmelo. A ver, no, nadie me dice que haga un ejercicio, yo no lo hago. ¿Ya? Si quieren lo puedo hacer. Ya, después de ese viene la suma por su diferencia. Este es también súper importante. Es tan importante como el cuadrado de binomio. Y también se lo deben aprender de memoria. ¿Ya? Ya, cuando dos binomios solo se diferencian por un signo, a más b por a menos b, si se fijan solo diferencia el signo. Uy, ¿han estado viendo todo este rato la pantalla al revés? No, se ve bien. ¿Sí se ve bien? Sí. O sea, pero en la pizarra. ¿Se ve bien? Oh, ya, acuático. Ya. Profe, en Esto, el chat dicen que si hago un ejercicio. ya voy a hacer el ejercicio. Ya voy a hacer el ejercicio. Después seguimos, quizás queden cosas pendientes para la otra clase, pero no me importa contarle que aprendan bien esto, ¿ya? Porque es súper importante. Esto les va a servir mucho, porque no es como aislado, así como preguntas de álgebra, sino que aparecen en preguntas de todos, incluso en probabilidad, así como que el álgebra se ocupa en todo. Entonces es muy importante que manejen todos estos productos notables porque agilizan mucho el cálculo. Incluso a veces no tan solo lo agilizan, si no te sabías los productos no podías resolver el ejercicio. Así de brígido, ¿ya? Así que eso, es súper importante que lo sepan, ¿ya? Ya, ¿cuál era lo que yo había que hacer? Como 7. A más 5. Creo que era así lo que había puesto yo. Menos 2b, creo que era. ¿Ya? Ya, entonces, el primero, ¿ven bien? Creo que no se ve bien. No resucita. Ya vamos a ocupar otro lápiz. Igual de malo. Ya, este sí. Ya, el primero al cuadrado. ¿Ya? Entonces, 7a al cuadrado. Después, más 7a, que en los ejemplos sería el x, por la suma de los dos, o sea, 5 menos 2b. Más
la multiplicación de los otros dos, que sería 5 por menos 2b. ¿Ya? Ahí, ¿ya? Entonces quedaría 7 por 7, 49 creo. ¿Ya? Más 7a por 5 menos 2b. O podían resolver esto, multiplicando término a término. Pero resolvamos. Es que no tiene mucho sentido, ¿ya? Pero resolvámoslo, ¿ya? 35a menos 14ab menos 10b. Y ahí quedaría. No tiene mucho sentido porque, si se fijan, no es como que pueda simplificar términos y nada de eso, porque todo viene de aquí, ¿sí? Todo viene de aquí. Entonces, así es como se resuelve, ¿ya? Entonces, ahí sumé el 5 menos el 2b, y ahí multipliqué 5 por menos 2b. Eso, pues. Ahí está el ejemplo. Sigamos con la suma por su diferencia. Cuando dos binomios solo se diferencian por un signo, se les llama suma por su diferencia. ¿Ya? Entonces se multiplica término a término y da eso y se reduce y da eso al final, ¿ya? Entonces multiplicamos término a término que da a por a, da al cuadrado, a por menos b da menos ab, a por b da ab menos b cuadrado. Y si se fijan, es menos ab más ab, eso da 0. Es como menos 1 más 1, 0. Entonces se va. Entonces queda solo a cuadrado menos b cuadrado. O sea, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces es súper simple. Es súper bacán saberse eso porque te ahorráis mucho. ¿Ya? Porque si esto se suma por su diferencia y no hacís cálculo innecesario, solo decís, ¿ya? El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces en este ejemplo sería el 2a más 1 por 2a menos 1, sería el primero al cuadrado, 2 al cuadrado, menos el segundo al cuadrado. Entonces queda 4 al cuadrado menos 1, ¿ya? Y aquí es lo mismo, ¿ya? Aquí está malo, ¿ya? Este 2 debería ser un 3, sí. Y esto, como está al cuadrado, debería ser un 9, ¿ya? Al cuadrado, x a la cuarta, menos el segundo al cuadrado, b al cuadrado. Entonces, eso, no sé si quieren que haga un ejercicio de eso, porque en realidad es como súper simple, porque se van, se eliminan, así, ¡pup, pup! Y queda solo eso. Entonces, como que no requiere mucho, no es como tan rígido como el anterior que vimos, ¿ya? Que requería como mucho pensar, esto es como simple, ¿no? Suma por su diferencia. Los signos van a estar siempre así, no importa que, por ejemplo, aquí hay un más y en el otro hay un menos. Aquí hay un menos y en el otro hay un más. Da lo mismo, porque estamos multiplicando lo mismo, cuál vaya primero, el menos o el más. La cuestión es de que hay un más y un menos, ¿ya? Entonces, y es una suma por su diferencia, ¿ya? Entonces, sigamos con lo otro, ¿ya? Factorización. Ya, la factorización es lo que le expliqué, ¿ya? Eso de quitar uno y ponerle el paréntesis. Eso era factorizar, ¿ya? El proceso en el cual una expresión algebraica se puede escribir en factores, es decir, acá realizamos lo contrario de los productos notables, claro, ¿ya? Ahí les expliqué que ustedes podían sacar un número y poner el paréntesis, pero no es necesario que sea como sacar uno y ponerle otro. Esto que estamos haciendo también es factorizar. Si nosotros hacemos lo inverso, si nosotros de aquí llegamos acá, estamos factorizando, porque estamos creando multiplicaciones. Factor igual a multiplicar, ¿ya? Entonces, es lo contrario a los productos notables. Por ejemplo, si vamos más arriba. Por ejemplo, la suma por su diferencia, si ustedes ven un número al cuadrado menos otro número al cuadrado, ustedes dicen, pero eso lo puedo factorizar como suma por su diferencia. ¿Okay? Ustedes tienen que hacer ese nexo. O sea, cuando ustedes aprenden los productos notables, ustedes tienen que ser capaces de decir, cuando ven el a más b por a menos b, es una suma por su diferencia, y cuando ven el a cuadrado menos b cuadrado, también decir, al revés. ¿Okay? Entonces, factorizarlo. Entonces, esa es la idea, eso es lo bacán de factorizar, porque ayuda a resolver muchas cosas, ¿ya? Entonces, factor común. Eso es lo que expliqué, ya, factor común, cuando hay un factor común. En este caso, el a, por ejemplo, en este ejemplo. Entonces, factorizan por el a y queda a por b más c, ¿ya?
aquí, o aquí está como, se ve mucho el número y como que vamos a explotar, ¿ya? A ver, a ver cómo lo hace. Y aquí tenemos muchas cosas. Y si se fijan, los factores... Ah, ya. Hagámoslo. Hagamos esto, hagámoslo. No veo nada. 6x cubo y al cuadrado más 8x a la cuarta y al cubo menos 10x a la quinta y al cubo. Ya. Ya, entonces, ¿cómo se factoriza? ¿Qué tienen que pensar para poder factorizar algo? ¿Ya? Lo primero, o sea, tienen que ver factores comunes. Por ejemplo, si se fijan en todos, no, ahí hay un y cuadrado. Iba a decir algo, pero me retracto, ¿ya? En todos hay x, en todos hay y's, y aparte, el 10 lo puedes dividir en 2, el 8 también lo puedes dividir en 2, y el 6 también lo puedes dividir en 2, ¿ya? Entonces, el 2 es un factor común, el x al cubo es un factor común, y el y al cuadrado es un factor común, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 2x cubo y al cuadrado, yo lo puedo multiplicar por 3 y me da eso, ¿ya? 2x cubo y al cuadrado, yo lo puedo multiplicar por 4xy y me da eso. Y eso lo puedo multiplicar por menos 5x cuadrado y me da eso, ¿ya? Entonces, si se fijan, ya yo primero dije, ya el 6 lo puedo dividir en 2, el 8 también lo puedo dividir en 2 y el 10 también lo puedo dividir en 2. Entonces, el 2 sí o sí va a ser parte de mi factor común. Aparte, sí que tengo x's en todos, y digo ya, pero no puedo factorizar por x a la quinta, pues, no tiene sentido, porque este tiene un x x al cubo. Entonces, como no tiene sentido, ¿cómo si pongo un x a la quinta aquí? ¿Cómo llego al x al cubo? ¿Tendría que dividirlo por x elevado a 2? Entonces, no. Ponemos el que tiene menor exponente, x al cubo en ese caso. Y en el y lo mismo, no puedo poner x al cubo, si aquí hay un y al cuadrado, o sea, y al cubo, porque aquí hay un y al cuadrado. Entonces hay que poner el que tenga el menor exponente, ¿ya? Entonces, y al cuadrado. Entonces factorizamos por eso, por 2x al cubo y al cuadrado, y tenemos que empezar a hacer lo mismo. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar esto para llegar a eso? Por 3. Para llegar a ese sería 4, porque 2 por 4 me da 8. Aparte, aquí hay un x al cubo y aquí hay un x a la cuarta. Entonces tendría que ponerle un x, ¿ya? Porque para que llegue a la cuarta, porque hay un 3 que llega al 4, y aquí hay un y al cuadrado y tengo que llegar y al cubo, entonces pongo un y. Y después, el 2, para llegar al menos 10, tendría que multiplicar por menos 5. Aquí hay un x al cubo, tengo que llegar al x a la quinta, entonces pongo un x al cuadrado. Y aquí hay un y al cuadrado y tengo que llegar y al cubo, entonces pongo y. Entonces, ahí factoricé. Creo que lo hice bien. Sí, lo hice bien. ¿Ya? Entonces, eso. Ya tienen que pensar, poner como el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Eso es. Así como tengo que llegar a un factor que yo pueda llegar y dividir eso por ese factor, dividir eso por ese factor y dividir por ese factor y que me den números normales, porque que me dé algo así, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Eso, así es como se hace eso. Esto se llamaba el factor común, ¿ya? Ese era el factor común. Este es el factor común, ¿ya? Otra forma de factorizar es la diferencia de cuadrados, que, claro, es el proceso inverso a la suma por su diferencia, como les expliqué, ¿ya? Aquí tengo una diferencia de cuadrados, o sea, tengo dos cuadrados que se están restando. Diferencia, restar, es lo mismo, ¿ya? Entonces digo, entonces tengo una suma por su diferencia, ¿ya? Es el proceso inverso. Entonces aquí, por ejemplo, tengo dos cosas que están al cuadrado, ¿ok? ¿Por qué sé que están al cuadrado? Porque, por ejemplo,
4 es lo mismo que tener un 2 al cuadrado. X al cuadrado es lo mismo que tener X al cuadrado. Y Y a la cuarta es lo mismo que tener un Y al cuadrado al cuadrado. Entonces, si yo digo, de aquí se equivocaron otra vez, ¿ya? Si este 4 de aquí fuera un 2, ¿ya? Esto un X y esto un Y al cuadrado, eso está bien. Y lo elevo al cuadrado, me da efectivamente esto de acá, ¿ya? Y con el otro, ¿qué pasa? Que también, pues, lo mismo que tener un 3b y lo elevo al cuadrado, como aparece acá, ¿ya? Entonces, así, cuando yo tengo los términos que tengo que elevar al cuadrado, los reemplazo en la suma por su diferencia. El primero más el segundo por el primero menos el segundo, ¿ya? Entonces, eso. Qué mal que esté malo, ¿ya? Ya, ya, es que se porta mal, ¿ya? Se sube a todas partes. Ya, no me quiere, ¿ya? También está la suma y diferencia de cubos, ¿ya? Ya, esta también es importante, ¿ya? Si se tiene un binomio, o sea, a menos b un binomio, en el cual se están sumando dos cubos perfectos. Este es un binomio, que se están sumando dos cubos perfectos, a al cubo y un b al cubo. Bueno, aquí se están restando, ¿ya? O restando, ya da lo mismo. Se puede factorizar de la siguiente forma. Si se están restando, se factorizan así. Y si se están sumando, se factorizan así, ¿ya? Esto es como más complicado de ver, ¿ya? O sea, se lo tienen que aprender de memoria, ¿ya? Pero para que les haga sentido, si ustedes multiplican estas dos cosas, hacen multiplican estos dos factores de binomio y este trinomio, les va a dar eso efectivamente. Se van a cancelar muchas cosas y va a dar a al cubo menos b al cubo, ¿ya? Y tienen sentido, son súper importantes esos signos, ¿ya? Ese signo menos de ahí, y aquí está todo positivo, y cuando se suman, eso está positivo, pero aquí hay un signo negativo, ¿ya? Es súper importante, ¿ya? Y en realidad esto está en la parte de factorizar, pero también es un producto notable al final. O sea, si yo tengo esto, yo sé que me va a dar esto, y si yo tengo esto, yo sé que me va a dar esto. Voy a buscar agua. Ya. Un ejemplo, ¿ya? Ya, estos ejemplos son más como que, ya, lo que pasa es que igual esto es como menos común, ya, pero igual hagamos el ejemplo. Yo creo que lo podemos hacer igual, o se lo explico así, a ver si se los puedo explicar así. Ya, tenemos este al cubo y este al cubo, ya, eso significa que aquí tenemos un 2x al cubo, que me da 8x a la sexta. Aquí tenemos un b al cubo, que cuando lo elevo al cubo me da b a la 9, ¿ya? Así que aquí hay un b al cubo, ¿ya? B al cubo, no hay un b solo, hay un b al cubo, ¿ya? Y aquí también hay un x al cuadrado. A ver, déjenme pensar un poco, esto está efectivamente mal. 2x por 2x por 2x, b, x. Ya, 2 por 2 por 2, 4, x por x por x, 3. Ya, sí. Este número de acá, ya lo voy a hacer en la pizarra porque está mal, ¿ya? Ya. 8x a la sexta menos b a la 9, ¿ya? Entonces, eso significa que tengo algo al cubo menos otra cosa al cubo. En este caso hay un 2x cuadrado al cubo y aquí hay un b al cubo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 2 al cubo me da 8 y el x al cuadrado al cubo me da x a la sexta. Aquí el b elevado a 3 me da 3 elevado a 9, ¿ya? Porque recuerden de que cuando vimos potencias, estos se multiplican 3 por 3, 9, y aquí 2 por 3, 6, ¿ya? Recuerdan muy bien eso, ¿ya? Entonces, como que ahora estamos ocupando todos esos conocimientos que adquirimos antes, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Tenemos esas dos cosas del cubo y ahora debemos volver a la fórmula, ¿ya? Yo creo que vamos a anotar la fórmula. Si se ven acá,
si se dan cuenta acá, se están restando. Entonces hay que ocupar la de arriba, en la que aparece a menos b al cuadrado más ab más b al cuadrado, ¿ya? Este es como el cuadrado de binomio, pero este no está por 2, ¿ya? Este está solito, ¿ya? Entonces ocupamos la formulita para llegar a esa forma. Entonces, este sería nuestro A y este sería nuestro B, en ese caso, ¿ya? Pero ¿deberíamos ocupar otra letra? No sé, porque igual como que puede confundir. Ya. Solo digamos que este es el primer término y este es el segundo término, ¿ya? Entonces, primero tenemos que crear ese paréntesis, donde sale el primer término, o sea, 2x al cuadrado, menos el segundo término, b al cubo. ¿Ya? Y el otro paréntesis tiene el primer término al cuadrado, más el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Ya. Listo. Ahora desarrolla, pero desarrollemos eso no, porque la idea es dejarlo en esta forma. Entonces queda. Ya, y ahí está. Y creo que, no sé si habrá dado lo mismo, no dio lo mismo porque ahí se equivocaron, ya, eso está mal, ya, está bien así, ya. Creo, de verdad yo lo veo súper mal, ya, pero ojalá, ustedes me dicen que vean bien la pizarra si quieren. Ojalá lo vean bien. Eso, ojalá se haya entendido, ¿ya? Y el otro ejemplo es al revés, ocupan la otra fórmula para cuando se suma, ¿ya? Trinomio ordenado, ¿ya? Ya, este también es importante, ¿ya? Ya, por último, el trinomio, el trinomio ordenado es el proceso inverso del producto notable binomio con término común. Ya, el proceso inverso. Ah, sí, por eso era súper útil, ¿ya? Pero era complicado, pero es útil, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando vimos esto en delante? Así como que había el X se repite, pero los del segundo son distintos. Ya, eso este es el inverso, cuando queremos factorizar y llegar a eso, ¿ya? Entonces me piden aquí factorizar esto, ¿ya? Entonces para factorizar tengo que llegar a esta forma. Entonces tengo que ocupar eso que vimos, ¿cachai? ¿Cachai? Ya. Muchas se me perdió mi confusa. La tenía puesta recién. Ah, aquí está. Y ahora sí, ¿ya? Voy a borrar. ¿Sí? Sí. Como que ahora como que borro así nomás, porque igual pueden ver después la clase en YouTube, entonces igual como que pueden, aunque no se ve, ya, pero tenemos un problema ahí, ¿ya? Por lo de que no se ven las clases bien, voy a revisar bien eso. Vamos a solucionar. Ya, entonces, en este caso tenemos el x al cuadrado menos 5x más 6, ¿ya? Entonces, antes, nosotros habíamos dicho que lo que está aquí, en el segundo término, o sea, esto en realidad antes había quedado así. Cuando nosotros vimos esto, era como x menos a, x menos b, por ejemplo. Bueno, pongámosle el más, ¿ya? Quedaba el primero al cuadrado más x por la suma de estos dos, más la multiplicación del último 2. Entonces, nosotros sabemos que esto que está aquí es lo mismo que escribirlo así. Más x por menos 5 más 6. ¿Ya? Esto es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Y si vemos, comparamos con la cuestión de acá, este menos 5 es lo mismo que tener el a más b. Y este 6 es lo mismo que tener a por b.
Entonces, para factorizar esto, tenemos que encontrar un A y un B tal que sumados me den menos 5 y multiplicados me dan 6. Entonces aquí ustedes tienen que echar a volar su imaginación, porque no sabemos cuál A y B me da sumado menos 5 y multiplicado 6, pero aquí ustedes piensan así. Y por ejemplo, ¿qué cosas sumadas me dan 6? Por ejemplo, 5 más 1 me da 6. O menos 5, ¿está bien esto? Creo que no, sí lo pregunté, ¿ya? O sea, que multiplicadas me dan 6. 3 por 2 me da 6. 3 por 2 me da 6. 2 por 3, bueno, es la misma cuestión. Menos 3 por menos 2 me da 6. ¿Ya? Entonces, esas dos cosas me dan 6. Ya también 1 por 6. Y menos 1 por menos 6. También me da 6. Pero ¿cuál de todos estos multiplicado me da sumado menos 5? Bueno, si se fijan, si sumo menos 3, menos 2, me da menos 5, ¿ya? Menos 3, menos 2 es igual a 5, y esto multiplicado me da menos 5, ¿ya? Entonces, este es el par que estamos buscando. Entonces, ese es el A y el B, ¿ya? Esos son los números que estamos buscando. Ahora, da lo mismo cuál sea el A y el B. Da exactamente lo mismo, pero ese es el A y el B, ¿ya? Entonces esto quedaría factorizado así. Ustedes ponen los X así, queda menos 3 y queda menos 2. ¡Tarán! Entonces, esto de aquí es exactamente lo mismo que esto de aquí. ¡Tarán! Esto, ¿ya? Ojalá se haya entendido, ¿ya? Entonces, paso número 1, decir ya, esto es lo que se están sumados, me dan menos 5, multiplicados me dan 6. Ustedes buscan un A y un B que cumpla con esas condiciones, ¿ya? Eso, ¿ya? Eso es lo que dice ahí en realidad. Ah, y ahora vienen ejercicios. Hoy terminamos justo 1 minuto para las 9. Perfecto. Ya, de compartir. Vamos a